El gobierno ha presentado el presupuesto para la gestión 2016. Para hablar en detalle del tema nos acompaña el viceministro de Presupuesto, el señor Jaime Durán. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuáles son las principales características para este presupuesto que debe ser aprobado, tengo entendido, antes por la Asamblea Plurinacional? Así es, muy buenos días, Gabriela, muy buenos días a la gentil audiencia de Unitel. Efectivamente, a fines de octubre se ha presentado ante la Asamblea Plurinacional el presupuesto 2016, que básicamente contiene el presupuesto. Lo que contiene es una estimación de las principales variables macroeconómicas y la estimación de los ingresos y gastos y cómo se va a distribuir. Entre lo más destacable que podemos resaltar es que se prevé un crecimiento de 5.01%, ¿no? Esto es muy importante porque no debemos olvidar que el precio del petróleo está descendiendo desde hace 16 meses, ¿no es cierto? Y es importante resaltar que para este año nuestro crecimiento va a estar de 5%, para el siguiente año estamos preveyendo un crecimiento del 5.01%. Pero aumenta también el déficit previsto. Bueno, eso es importante aclararlo, ¿no? En realidad, todos los años nosotros presentamos un presupuesto con déficit, ¿ya? Y en la mayoría de los años, en realidad en 8 de los 9 años, hemos tenido superávit. ¿Eso qué quiere decir? Que como nuestro presupuesto es conservador, en realidad a lo largo de todo lo que va pasando el año y en la medida que van incrementándose los recursos por concepto de recaudación, ese déficit se ha convertido en superávit, ¿no? Eso es lo que ha pasado en la mayoría de los años. Entonces, este déficit que estamos poniendo es indicativo, ¿no? ¿Sobre qué variable se ha analizado un posible crecimiento mayor al 5%, como usted bien lo decía? Bueno, la variable fundamental tiene que ver con la inversión del Estado. La inversión del Estado va a llegar a 8.200 millones de dólares. Esto es muy importante porque se trata de una inversión histórica. Estos 8.200 millones de dólares están compuestos por la inversión del sector público no financiero, así se llama técnicamente, que llega a 6.300 millones de dólares y 1.800 millones de dólares corresponden a las empresas del Estado, las empresas donde tenemos mayor participación estatal. Entonces, un primer elemento es que la inversión pública va a permitir sostener el crecimiento del país, pero por el otro lado estamos hablando de la continuidad, de la ratificación de la continuidad de la política social del gobierno. Está garantizado el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, la renta digna, todo nuestro gasto social está garantizado. Hay preguntas desde la ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gracias a Gabriela Oviedo. Saludamos al viceministro de Presupuestos, al viceministro Durán, y consultarle si la deuda que se ha contraído con China está inserta en este presupuesto general para hacer esa proyección, esas variables que ustedes tienen. Bueno, ahí hay que ser claros, ¿no? En realidad, el procedimiento que corresponde a la deuda es un procedimiento que incluye la aprobación por la Asamblea Legislativa. Es decir, el presupuesto se basa fundamentalmente en lo que actualmente se tiene aprobado y en ese sentido todavía no toma en cuenta este endeudamiento que se va a hacer con China, porque eso tiene que seguir su procedimiento. En la medida que siga su procedimiento, se va a ir insertando en el presupuesto. Pero al momento eso no toma en cuenta porque estamos hablando de un presupuesto sobre el financiamiento ya asegurado. En ese sentido, un hecho muy destacable de esta inversión pública que estamos mostrando al país es que el 80% está financiado con recursos internos, con recursos generados por el país y únicamente un 20% por recursos externos. ¿Hacia dónde van a ir estos recursos? La mayor parte de ellos, el porcentaje mayor para el 2016, ¿a qué ministerio se ha apuntado? Bueno, ahí es importante analizar lo que significa la composición de esta inversión pública, ¿no? Un hecho sumamente destacable es que el 47% de esta inversión se va a dedicar a lo que significa el sector productivo. Si, digamos, lo comparamos con el dato que teníamos el año 2005, donde únicamente el 14% se destinaba al sector productivo, estamos hablando de un cambio importante en lo que significa este tema. Es decir, en el sector productivo vamos a invertir en energía, vamos a invertir en el sector agropecuario, vamos a invertir en
hidrocarburos. Y luego está lo que significa la asignación en infraestructura, en caminos y también el gasto social. ¿Llegará a afectar, viceministro, la crisis internacional, el bajo precio de las materias primas a nuestra economía el 2016? Bueno, un elemento importante al respecto es lo que está ocurriendo en la economía internacional. Si me acompañan con este gráfico, lo que está ocurriendo es que el precio del petróleo ha ido descendiendo. Reiteramos, son 16 meses en los cuales el precio del petróleo está descendiendo y lo que ocurre es que también el precio del gas que vendemos tanto a lo que es Brasil y lo que es Argentina también está descendiendo. ¿Cuál es el efecto fundamental que tenemos de este descenso de los precios? Fundamentalmente en la caída de los ingresos del IDH y lo que significa regalías. Pero un aspecto interesante que tiene este presupuesto es que estos recursos están siendo compensados, especialmente en los municipios, con la recaudación interna, que ese es en realidad el nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico tiene dos motores, la demanda externa y la demanda interna. La demanda externa evidentemente está teniendo problemas, eso es innegable, pero lo que está sustentando el crecimiento de la economía boliviana es la demanda interna y eso se refleja en este presupuesto. Por esa razón es que, por ejemplo, en este año los municipios no han tenido ningún tipo de problemas, porque lo que ha caído el IDH ha sido más que compensado por la recaudación interna. Y en ese sentido, nosotros ratificamos las cifras de que vamos a crecer al 5% y eso es, creo, una buena noticia para la población boliviana. ¿Qué es lo que pasará con las exportaciones? Los sectores privados, especialmente en Santa Cruz, están solicitando más oportunidades para poder vender al exterior. Bueno, ahí, digamos, desde el punto de vista presupuestario, lo que nosotros podemos indicar es que se están presupuestando 2.000 millones de bolivianos para los certificados de devolución impositiva, que es un aspecto muy importante para ellos, pero por el otro lado no debemos olvidar que en la composición de nuestras exportaciones la mayor parte corresponde a lo que significa hidrocarburos. Estos hidrocarburos están teniendo un ajuste en función a los precios tal como lo hemos mostrado. Y para el resto de los sectores, en realidad lo que está ocurriendo es que más bien hay un crecimiento en términos de volumen. Evidentemente, en algunos sectores hay un problema de precios, pero en general los exportadores están saliendo de un ciclo altamente positivo que les ha permitido generar las reservas necesarias para que en este corto periodo puedan mantener sus niveles de actividad. Viceministro, ¿cuáles son los departamentos o en este caso las ciudades capitales que van a recibir menos recursos en este presupuesto para obras para esta próxima gestión? Esto a razón de la baja de las materias primas, del petróleo y aquello. Bueno, en general los presupuestos se están manteniendo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de lo que significa Santa Cruz, estamos hablando de un presupuesto para el caso del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de 3.000 millones de bolivianos. Para lo que significa la universidad estamos hablando 1.100 millones de bolivianos y para lo que significa la gobernación estamos hablando de 2.200 millones de bolivianos, ¿no? En realidad, lo que está ocurriendo con la mayoría de las instituciones es que si bien están teniendo un efecto en lo que significa la caída del IDH, reitero, estos recursos están siendo compensados por incrementos en los recursos internos. Agradecemos a Pablo Montaño desde la ciudad de La Paz. Hasta un próximo contacto. Hasta más adelante, Gabriel Oviedo. Para finalizar, viceministro, ¿se prevén cambios en el tipo de cambio el próximo año? Bueno, en realidad en el presupuesto, como ya es costumbre desde prácticamente el año 2006, nosotros ponemos una previsión de variación de más o menos 10%. Se puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. En realidad el tipo de cambio depende de lo que ocurre en el contexto externo y de lo que ocurre en el contexto interno. ¿Qué ha pasado en el contexto interno? Varios países han procedido a devaluar, pero después han tenido que revaluar, han tenido que corregir sus tipos de cambio. Es decir, lo que ocurre es que al momento no se requiere la devaluación, porque así lo establecen los fundamentos, pero para fines presupuestarios siempre nos ponemos ese rango porque nosotros, ojo, esto es importante enterarlo, no tenemos tipo de cambio fijo. Eso ahí se están equivocando nuestros opinadores. En realidad lo que ocurre desde el punto de vista técnico es que nuestro tipo de cambio es un tipo de cambio reptante que se ajusta en función de las condiciones macroeconómicas. Y reitero, al momento esas condiciones son estables y por lo tanto no es necesaria ninguna devaluación. Muchas gracias por esta explicación, viceministro. Continuamos con más en la revista. Le presentamos ahora nuestro resumen de noticias.